Mi hijo tiró mis maletas fuera del portón y cambió las cerraduras mientras mi nuera observaba desde la ventana de mi sala. Los vecinos filmaron todo. Yo no lloré. Llamé a un número. Un hombre apareció en 30 minutos. Mi hijo salió gritando. El hombre le mostró algunos papeles. El rostro de mi hijo palideció. Él miró la casa. Después me miró a mí. Eso es lo que pasó. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Porque lo que los vecinos grabaron ese martes a las 3 de la tarde no fue solo una anciana siendo expulsada de su hogar. Fue el final de un plan que llevaba 3 años gestándose en silencio. Un plan que yo no conocía, pero que estaba a punto de explotar en la cara de las 2 personas que más confiaba en este mundo. Cuando Enrique metió la llave nueva en la cerradura que acababa de instalar, cuando giró esa llave y escuché el clic del seguro cerrándose, cuando levantó la vista y me miró con esos ojos que ya no reconocía, supe que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. Tal vez años. Tal vez desde el día que conoció a Maribel. Esa mujer de sonrisa perfecta y uñas siempre impecables que ahora estaba sentada en mi sofá, en mi sala, bebiendo de mi taza favorita, esa de cerámica color verde olivo que Moisés me regaló en nuestro aniversario número 20. Mis maletas estaban abiertas sobre el pavimento. La ropa interior que usaba los domingos estaba visible para quien quisiera verla. Mis medicamentos rodaron hasta la alcantarilla. El frasco de las pastillas para la presión se quebró. $40 en remedios desparramados como confeti. Diana, mi vecina de enfrente, tenía el teléfono en alto. Grabando. Su esposo Lisandro estaba a su lado, con la boca abierta. La señora Amalia del número 203 se había salido con todo y batín de casa. 3 personas más que no conocía bien estaban asomadas. Todos mirando. Todos siendo testigos de mi humillación. Enrique guardó el taladro en su caja de herramientas. Esa caja que yo le regalé cuando cumplió 25 años. Todavía tenía la etiqueta con mi letra, para mi hijo, que puede construir cualquier cosa. La ironía me atravesó como un cuchillo, porque lo que estaba construyendo ahora era mi destrucción. Maribel se levantó del sofá. La vi a través de la ventana. Se acercó a Enrique. Le pasó la mano por la espalda. Un gesto de apoyo, de complicidad. Después me miró directamente. Y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa. No fue una sonrisa de incomodidad. Fue una sonrisa de victoria. El tipo de sonrisa que solo puede dar alguien que cree que ha ganado algo muy grande. Yo estaba parada en la calle. 63 años de vida. 40 años viviendo en esa casa. La casa que compré con Moisés cuando Enrique tenía 3 años. La casa donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro de nuestro hijo. La casa donde Moisés murió hace 2 años. En esa habitación del segundo piso, agarrado de mi mano, diciéndome que todo estaría bien, que él había dejado todo arreglado, que yo estaría protegida. El sol pegaba directo en mi cara. Sentía el sudor bajar por mi espalda. Mi vestido color salmón se pegaba a mi piel. Mis zapatos ortopédicos de color gris me apretaban. Pero no me moví. No grité. No supliqué. No toqué la puerta. No llamé a Enrique. No le rogué a Maribel. Simplemente saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. Un teléfono viejo, de esos con botones grandes que los jóvenes se burlan. Busqué un número en mis contactos. Un número que había guardado hacía exactamente 2 años y 1 mes. El día del funeral de Moisés. Cuando un hombre de traje color carbón se me acercó y me entregó una tarjeta. Cuando llegue el momento, llámeme. Usted sabrá cuándo es ese momento. Yo no entendí entonces. Guardé la tarjeta. Pasaron los meses y olvidé que existía. Hasta que hace 3 semanas encontré documentos escondidos en el closet de Enrique. Documentos con mi firma. Firma que yo nunca había puesto. Entonces busqué esa tarjeta. Guardé el número. Y esperé. Presioné llamar. Sonó 2 veces. Una voz masculina contestó. Señora Elda. Él sabía quién era. Es momento, dije. Nada más. 30 minutos, respondió. Y colgó. 30 minutos. Media hora. 1800 segundos. Guardé el teléfono. Respiré profundo. Y me senté en el bordillo de la acera.
justo ahí, como si estuviera esperando el autobús, como si no acabara de perder mi hogar, como si no acabara de ver a mi hijo convertirse en un extraño. Diana bajó de su ventana, salió de su casa, cruzó la calle. Elda, ¿estás bien? Llamó a la policía. Negué con la cabeza. No hace falta, Diana. Pero gracias por grabar. Vas a necesitar ese video. Ella me miró confundida. ¿Qué video? El que acabas de tomar con tu teléfono. No lo borres. Prométemelo. Ella tragó saliva. Te lo prometo. Enrique salió al portón. Me miró desde arriba. Yo seguía sentada. Mamá, ya te lo expliqué. La casa está a mi nombre. Papá me la dejó. Encontré los papeles. Tú no tienes derecho a estar aquí. Su voz era firme, ensayada, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. Está bien, hijo, respondí. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Eso lo desconcertó. Esperaba gritos, esperaba lágrimas, esperaba que me rompiera ahí mismo frente a todos. ¿Está bien?, preguntó. Sí, está bien. Solo voy a esperar aquí un momento. ¿Esperar qué? A alguien. ¿A quién? Ya verás. Volvió a entrar. Escuché su voz adentro. Estaba hablando con Maribel. No escuché las palabras, pero sí el tono. Estaba nervioso. Mi calma lo había desarmado. Eso fue lo primero que no calcularon. Que yo no iba a actuar como la víctima que esperaban. Que no iba a darles el espectáculo que necesitaban para justificar lo que acababan de hacer. Pasaron 10 minutos. Maribel se asomó por la ventana. Me vio sentada en el bordillo, inmóvil, mirando mi teléfono, marcando el tiempo. Ella frunció el ceño. Dijo algo hacia adentro. Enrique volvió a salir. Mamá, tienes que irte. No puedes quedarte aquí en la calle. Es banqueta pública, hijo. Puedo sentarme donde quiera. Estás haciendo un escándalo. Estoy sentada, en silencio. Eso es un escándalo. No supo qué responder. Volvió a entrar. Pasaron otros 10 minutos. 20 en total. Amalia se acercó con un vaso de agua. Toma, Elda. Hace calor. Bebí. El agua estaba fría. Me supo a esperanza. ¿De verdad estás bien?, preguntó. Voy a estarlo, respondí. ¿Necesitas que llame a alguien? ¿A tu hermana? No. Ya llamé a quien tenía que llamar. Ella asintió y volvió a su casa. Pero no entró. Se quedó en su jardín, esperando. Como yo. 25 minutos. Un auto color plateado dobló la esquina. Venía despacio, buscando la dirección. Se detuvo frente a mi casa, frente a lo que había sido mi casa. Un hombre bajó. Traje color carbón. El mismo traje de hace 2 años. El mismo hombre. Mauricio. Llevaba un portafolio de piel color café. Caminó hacia mí. Señora Elda. Mauricio. ¿Está lista? Más que lista. Enrique salió disparado de la casa. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mauricio no le contestó a él. Me miró a mí. ¿Este es su hijo? Sí. Entiendo. Se volteó hacia Enrique. Joven Enrique. Mi nombre es Mauricio Salcedo. Soy el abogado testamentario de su difunto padre, Moisés Hernández. Y vengo a notificarle algo muy importante. Enrique palideció. Solo un poco. Pero yo lo noté. Mi papá no tenía abogado. Su papá tenía muchas cosas que usted desconoce. Mauricio abrió el portafolio. Sacó un sobremanila. Estos son documentos legales que debe leer inmediatamente. Maribel salió. ¿Qué está pasando aquí? Mauricio la ignoró completamente. Le extendió los papeles a Enrique. Él no los tomó. No tengo que leer nada. Esta casa es mía. Lea los documentos, joven. No.
Entonces se los leeré yo. Mauricio abrió la primera hoja. Escritura de propiedad a nombre de Elda Moreno de Hernández. Única propietaria legal desde 1985. Registro público número. Eso es mentira. Yo tengo papeles. Los papeles que usted tiene son falsificaciones. Muy buenas, debo admitir. Pero falsificaciones al fin. El rostro de mi hijo cambió. El color se le fue. Miró la casa. Después me miró a mí. Enrique no se movía. Estaba congelado en el portón con esos papeles en las manos temblorosas. Mauricio seguía parado frente a él, tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo me levanté del bordillo. Me sacudí el vestido. Caminé hacia ellos. Despacio. Cada paso era una declaración. Ya no era la anciana expulsada. Ya no era la madre humillada. Era otra cosa. Algo que había estado dormido durante 2 años. Desde que Moisés cerró los ojos por última vez. Lee los papeles, Enrique, dije. Mi voz sonó extraña hasta para mí. Firme. Sin rastro del temblor que había estado cargando durante meses. Él levantó la vista. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Mamá, yo no sabía qué. Lee los papeles. Maribel se acercó. Intentó tomar los documentos. Mauricio le bloqueó el paso con el brazo. Ni siquiera la miró. Estos documentos son para el señor Enrique Hernández. Nadie más. Ella retrocedió. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo en sus ojos. Enrique comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha. Rápido al principio. Después más lento. Después se detuvo. Volvió a leer la misma línea. 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser cierto. Es completamente cierto, respondió Mauricio. La casa está a nombre de su madre desde hace 40 años. Su padre nunca fue propietario. Él insistió en eso. Quería que su esposa estuviera protegida. Siempre. Pero yo encontré documentos. Papeles firmados. Papeles que decían que. Papeles falsos. Fabricados. Voy a ser muy claro con usted, joven. Lo que acaba de hacer constituye allanamiento de morada, despojo ilegal y daño a propiedad privada. Esas cerraduras que instaló no son suyas de instalar. Esa puerta no es suya de cerrar. Diana seguía del otro lado de la calle, con el teléfono en alto, grabando cada segundo. Lisandro estaba a su lado ahora, con los brazos cruzados. Amalia había llamado a 2 vecinas más. La señora Iris del 207 y Eloísa, la del 211. Todas mirando, todas esperando. Esto ya no era un asunto privado. Era un juicio público. Y mi hijo estaba siendo juzgado por personas que lo habían visto crecer, que lo habían felicitado en sus cumpleaños, que me habían abrazado en el funeral de Moisés diciendo qué suerte tienes de tener un hijo tan bueno. Maribel intentó entrar a la casa. Mauricio levantó la voz por primera vez. Deténgase ahí. Ella se congeló. Usted no entra a esa propiedad sin autorización de la dueña legal. Yo vivo aquí, gritó. Usted vive aquí por tolerancia de la señora Elda. Eso puede terminar en este mismo instante. Ella miró a Enrique, buscando apoyo, buscando que él dijera algo. Pero Enrique seguía leyendo, página tras página. Y con cada página, su rostro se ponía más gris. Hay más, dijo Mauricio. Sacó otro sobre del portafolio. Este era más grueso. Durante los últimos 3 años, se realizaron múltiples intentos de transferir la propiedad de esta casa a nombre de Enrique Hernández. Todos esos intentos utilizaron firmas falsificadas de la señora Elda. Tenemos los documentos originales. Tenemos análisis de grafología. Y tenemos grabaciones de las oficinas del registro público donde usted, señor Enrique, presentó esos documentos en 4 ocasiones diferentes. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Enrique dejó caer los papeles. Flotaron un segundo antes de caer al suelo. Uno aterrizó en un charco de agua sucia.
La tinta comenzó a correrse. Yo no hice eso, susurró. Tenemos video, respondió Mauricio. No era una amenaza. Era un hecho. Simple. Directo. Demoledor. Me acerqué más. Quedé a medio metro de mi hijo. Podía ver las venas en su cuello. Podía ver cómo le latía la sien. ¿Por qué, Enrique? Él no respondió. ¿Por qué? Repetí. Más fuerte. Porque necesitábamos el dinero, gritó. Ahí estaba. La verdad. Cruda. Sin filtros. ¿Necesitaban? ¿Quiénes necesitaban? Miró a Maribel. Ella negó con la cabeza. Desesperada. Diciéndole sin palabras que no hablara más. Pero ya era tarde. La compuerta se había abierto. Maribel tiene deudas. Muchas deudas. De antes de que nos casáramos. Deudas que no me dijo hasta después. Y vinieron a cobrar. Gente peligrosa. Dijeron que si no pagábamos. ¿Cuánto? Interrumpí. ¿Cuánto debes? $120,000. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. $120,000. Sí. ¿Y tu plan era robarme mi casa para pagar las deudas de juego de tu esposa? Silencio. Eso era el plan. No teníamos otra opción. Mauricio carraspeó. Permítame corregirlo, joven. Si tenían opciones. Pedir ayuda. Buscar asesoría legal. Declararse en bancarrota. Hablar con su madre. Cualquier cosa excepto cometer fraude y despojo. Pero eligieron el camino criminal. Enrique se dejó caer contra la pared. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. Como un niño castigado. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de su madre, respondió Mauricio mirándome. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Diana. Lisandro. Amalia. Iris. Eloísa. Los vecinos que no conocía. Maribel. Enrique. Y Mauricio. Esperando. Esperando que yo decidiera el destino de mi propio hijo. El hijo que había llevado en mi vientre durante 9 meses. El hijo que había amamantado. El hijo al que había curado cada fiebre, cada pesadilla, cada rodilla raspada. El hijo que acababa de intentar dejarme en la calle como un mueble viejo. Quiero entrar a mi casa, dije. Mauricio asintió. Señor Enrique. Las llaves. Enrique buscó en su bolsillo. Sacó 2 llaves nuevas. Brillantes. Todavía olían a metal recién cortado. Me las extendió sin mirarme. Las tomé. Pesaban más de lo que deberían. Caminé hacia la puerta. Metí la llave en la cerradura que mi hijo había instalado para mantenerme afuera. Giré. La puerta se abrió. El olor de mi casa me golpeó. Ese olor a lavanda y canela que mantenía en cada rincón. Pero había algo más. Perfume. Perfume caro. El perfume de Maribel. Había impregnado todo. Como si hubiera marcado territorio. Entré. La sala estaba diferente. Los muebles se habían movido. El sofá donde Moisés se sentaba a ver las noticias estaba en otra posición. Las fotografías de la repisa habían sido reemplazadas. Ya no estaban las fotos de nuestra boda. Ya no estaba la foto de Enrique de bebé. Habían puesto fotos nuevas. Fotos de Enrique y Maribel. Sonriendo. En la playa. En restaurantes. Viviendo una vida que habían construido sobre mi espalda. Escuché pasos detrás de mí. Mauricio había entrado. ¿Quiere que me quede? Sí. Quiere que ellos salgan. Miré hacia atrás. Enrique y Maribel estaban en el umbral. Sin atreverse a entrar. No todavía. Necesito que escuchen algo. Mauricio cerró la puerta. Quedamos los 4 adentro. Y todos los vecinos afuera. Con sus teléfonos. Con sus miradas. Con sus juicios. Fui a la cocina. Abrí el cajón junto al refrigerador. El cajón donde guardaba los recibos viejos y las garantías de los electrodomésticos. Saqué un sobrecolor manila. Estaba escondido debajo de todo. Lo había puesto ahí el día del funeral. Cuando regresé de enterrar a Moisés.
Cuando la casa estaba llena de gente que comía y bebía y decía cosas bonitas sobre mi esposo muerto. Mientras todos lloraban en la sala, yo vine a la cocina y escondí este sobre, sabiendo que algún día lo necesitaría. Volví a la sala. Le entregué el sobre a Mauricio. «Ábrelo». Él lo abrió. Sacó los papeles. Los leyó en silencio. Sus cejas se levantaron. «¿Está segura de que quiere que ellos sepan esto?» «Completamente segura». Mauricio se aclaró la garganta. «Estos son estados de cuenta bancarios. De una cuenta a nombre de Moisés Hernández. Una cuenta que fue vaciada hace exactamente 14 meses. La cantidad retirada fue de $95,000. Enrique levantó la cabeza. «Yo no sabía de esa cuenta». «Lo sé», dije, «porque tu padre la mantenía en secreto. Era su fondo de emergencia, para protegerme si algo le pasaba. Y alguien la vació». «¿Quién?». Miré directamente a Maribel. Ella negó con la cabeza. «Yo no toqué nada». «Tienes razón», dije. «Tú no la tocaste, porque necesitabas la firma de Moisés. Y él ya estaba muerto. Entonces falsificaste su firma, como falsificaste la mía. Y como el banco no verifica tan cuidadosamente las cuentas de personas fallecidas, cuando la persona que retira el dinero es la nuera afligida con un poder notarial falso, te saliste con la tuya». Su rostro se descompuso. «Eso es mentira». «Mauricio, muéstrales el siguiente documento». Mauricio sacó otro papel. «Esto es una investigación privada que la señora Elda contrató hace 3 meses. Incluye rastreo de transferencias bancarias. La señora Maribel retiró $95,000 de la cuenta del difunto. De esos, 70,000 fueron a pagar deudas de juego en 2 casinos diferentes, 15,000 a una cuenta en las Islas Caimán, y 10,000 en efectivo que no podemos rastrear». Enrique se volvió hacia su esposa. «Es cierto». Ella no respondió. «Es cierto». «Tú no entiendes la presión en la que estaba», gritó finalmente. «¿La presión? Robaste a mi padre muerto porque estabas bajo presión. Él ya no lo necesitaba». Las palabras salieron de su boca con tanta frialdad que hasta yo me estremecí. Enrique dio un paso atrás, como si ella lo hubiera golpeado. «¿Quién eres?» «Alguien que hace lo necesario para sobrevivir». «Robaste. Le robaste a mi familia. Tu familia tiene dinero. Ustedes nunca han pasado hambre. Nunca han tenido que. Mi madre vive de una pensión de $600 al mes». Maribel se quedó callada. Enrique la miraba como si nunca la hubiera visto. Como si los últimos 4 años de matrimonio fueran una mentira proyectada en una pantalla. $600, repitió. «Mi madre vive con $600 al mes y tú robaste 95,000 de la cuenta de mi padre muerto». Su voz se quebraba con cada palabra. «Y me hiciste cómplice. Me convenciste de que teníamos que tomar la casa. Me dijiste que mamá estaría mejor en un asilo, que era lo correcto, que ella no podía cuidarse sola». Me acerqué a mi hijo. Puse mi mano en su hombro. Él se estremeció ante mi toque. «Enrique, mírame». Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto». «Lo sé. No sabía lo del dinero de papá. Tienes que creerme». «Te creo». «¿Me crees?». Asentí. «Sé que Maribel te manipuló. Sé que te mintió. Pero eso no cambia lo que hiciste. Cambiaste las cerraduras de mi casa. Tiraste mis cosas a la calle. Me humillaste frente a todos los vecinos. Y lo hiciste conscientemente». Él se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Mi hijo de 37 años lloraba como cuando tenía 5 y se caía de la bicicleta. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo durante estos 2 años, la parte que Moisés había sembrado antes de morir, esa parte sabía que esto era necesario, que este dolor era el precio de la verdad. Mauricio carraspeó. «Señora Elda, hay más información que debe conocer». «¿Más?». «Sí.
y es importante que su hijo también la escuche. Me volteé hacia él. Mauricio sacó otra carpeta del portafolio. Esta era más delgada, pero el papel era diferente. Oficial. Con sellos. Durante la investigación, descubrimos algo sobre la señora Maribel. Ella no es quien dice ser. Maribel retrocedió hacia la puerta. No tienes derecho a investigarme. Tengo todo el derecho cuando hay fraude de por medio, respondió Mauricio sin alterarse. Su nombre real no es Maribel Soto. Es Marlene Judith Cortés. Y tiene antecedentes en 2 estados diferentes. Enrique giró la cabeza tan rápido que escuché su cuello tronar. ¿Qué? Mauricio continuó leyendo. Marlene Cortés fue arrestada en 2018 por fraude con tarjetas de crédito. Cumplió 8 meses de libertad condicional. En 2020 fue investigada por robo de identidad, pero los cargos fueron retirados por falta de evidencia. Y en 2021, justo antes de conocer a su hijo, señora Elda, fue demandada civilmente por apropiación indebida de fondos en su trabajo anterior como administradora de una clínica dental. El silencio era tan denso que podía escuchar el reloj de pared en la cocina. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo era una eternidad. Eso no es cierto, susurró Maribel. O Marlene. Ya no sabía cómo llamarla. Tengo los documentos, dijo Mauricio extendiendo la carpeta. Registros policiales. Órdenes de arresto. Demandas civiles. Todo está aquí. Con fotografías. Huellas dactilares. Número de seguro social. Ella cambió su nombre legalmente hace 5 años. Maribel Soto no existía antes de 2020. Enrique caminó hacia ella. Despacio. Como acercándose a un animal salvaje. Dime que no es verdad. Ella levantó la barbilla. Desafiante. ¿Y si es verdad? ¿Qué importa? La gente comete errores. La gente cambia. ¿Errores? Errores. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Me mentiste sobre quién eras. Todo el mundo miente sobre algo. Nuestro matrimonio fue una mentira. Silencio. Nuestro matrimonio fue una mentira. Ella rió. Fue una risa fría. Metálica. Nuestro matrimonio fue conveniente. Para los dos. Tú querías una esposa joven y bonita. Yo quería estabilidad. Un hogar. Acceso a recursos. Acceso a recursos, repitió Enrique. Mi madre. Mi familia. Mi casa. Nuestra casa, lo corrigió. Mientras estemos casados, lo que es tuyo es mío. Nada es mío. Acabas de escuchar. Esta casa es de mi madre. Siempre lo fue. Mauricio intervino. Hay más. Y esto es particularmente grave. Todos lo miramos. La señora Marlene, o Maribel, tiene otra identidad activa en el estado de Nevada, bajo el nombre de Diana Mónica Reyes. Y bajo esa identidad, está casada con otro hombre. El piso se movió bajo mis pies. O tal vez fui yo quien se movió. No estaba segura. ¿Qué dijiste? Bigamia. Se casó con un hombre llamado Elian Torres hace 3 años. 6 meses antes de conocer a su hijo. Ese matrimonio nunca fue anulado. Lo que significa que su matrimonio con Enrique no es legal. Enrique se dejó caer en el sofá. El mismo sofá que había movido de lugar. El mismo sofá donde Moisés se sentaba. Donde yo le daba masajes en los pies después de un día largo. No estoy casado, murmuró. Legalmente, no, confirmó Mauricio. Su matrimonio es nulo. Ella cometió bigamia. Eso es un delito federal. Maribel, Marlene, Diana, quien fuera, corrió hacia la puerta. Mauricio fue más rápido. Se interpuso. No creo que sea buena idea que salga, señora. Hay algunas personas esperando afuera que querrán hablar con usted. ¿Qué personas? Como respuesta, tocaron la puerta. 3 golpes. Firmes. Oficiales. Mauricio abrió. 2 policías estaban en el umbral. Un hombre y una mujer. Uniformados. Mauricio Salcedo. Sí. Recibimos su llamada.
Esta es la sospechosa. Todo pasó muy rápido después de eso. La oficial mujer se acercó a Maribel. Le leyó sus derechos. Tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Maribel gritó. Esto es un error. Enrique, diles que es un error. Pero Enrique no dijo nada. Solo la miraba, como mirando a una extraña. Porque eso era lo que era. Una extraña que había dormido en su cama durante 4 años. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Muñecas delgadas con uñas perfectamente pintadas de color coral. Las mismas manos que me habían servido té cuando estaba enferma. Las mismas manos que habían sostenido las mías en el funeral de Moisés, diciendo cuenta conmigo para lo que necesites. Las mismas manos que habían firmado documentos falsos para robarme todo. La sacaron de mi casa. De mi casa. Los vecinos estaban todos afuera ahora. No solo Diana y Lisandro y Amalia. Había al menos 15 personas. Algunos con teléfonos. Otros simplemente mirando. Maribel mantuvo la cabeza en alto. Incluso esposada. Incluso derrotada. Caminó hacia la patrulla como si fuera una alfombra roja. El oficial abrió la puerta trasera. Ella entró. La puerta se cerró. Y se la llevaron. Enrique seguía en el sofá. No se había movido. Mauricio cerró la puerta principal. Quedamos solo nosotros 3. El silencio era diferente ahora. Más pesado pero también más limpio. Como después de una tormenta. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, mamá? Su voz sonaba hueca. Desde hace 3 meses. Cuando encontré los documentos falsos en tu closet. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura. Y necesitaba que llegaras hasta el final para que vieras quién era realmente tu esposa. Se cubrió la cara nuevamente. Soy un idiota. No. Fuiste manipulado por alguien muy hábil. Intenté echarte de tu propia casa. Sí. Te humillé frente a todos. Sí. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Podía ver a Mauricio en mi visión periférica. Quieto. Respetuoso. Dándonos espacio. No lo sé, respondí finalmente. La honestidad dolía, pero era necesaria. No lo sé, Enrique. Necesito tiempo. Tú me lastimaste profundamente. No solo hoy. Durante meses has estado distante. Frío. Eligiendo a esa mujer sobre mí una y otra vez. Lo sé. Y hoy me echaste a la calle. Lo sé. Frente a todos. Lo sé, mamá. Lo sé. Me senté en el sillón individual. El que Moisés me había regalado en mi cumpleaños número 60. Color verde musgo. Suave. Con un cojín lumbar perfecto para mi espalda. Enrique seguía en el sofá. Mauricio permanecía de pie junto a la ventana. Podía ver a los vecinos dispersándose lentamente. El espectáculo había terminado. Por ahora. Hay algo más que necesitas saber, dije mirando a mi hijo. Algo que tu padre me hizo prometer que te diría solo si llegaba este momento. Enrique levantó la vista. Tenía los ojos hinchados. ¿Qué momento? El momento en que intentaras quitarme esta casa. Él se encogió como si lo hubiera abofeteado. Papá sabía que yo haría esto. No exactamente. Pero sabía que existía la posibilidad. Conocía tus debilidades, Enrique. Te conocía mejor que nadie. Mauricio se acercó. ¿Quiere que lea la carta ahora, señora Elda? Asentí. Él sacó un sobre del portafolio. Este sobre era diferente. Amarillento por el tiempo. Sellado con cera roja. La letra del frente era de Moisés. Lo reconocí inmediatamente. Esa caligrafía perfecta que había aprendido en la escuela primaria y nunca abandonó. Para Enrique. Que se abra solo en presencia de Elda y testigos legales. Mauricio rompió el sello. El sonido de la cera quebrándose fue como un disparo en el silencio. Sacó 2 hojas de papel. Papel bond. Color crema. Con membrete. ¿Quiere que yo lo lea o prefiere hacerlo usted?
Léelo tú, respondí. Mi voz no soportaría esto. Mauricio se aclaró la garganta y comenzó. Hijo mío, si estás escuchando esta carta, significa que he fallecido y que has intentado tomar la casa de tu madre. Significa que mis peores temores se hicieron realidad. No porque seas malo, Enrique, sino porque eres débil. Enrique hizo un sonido, algo entre un sollozo y un gemido. Mauricio continuó. Siempre fuiste débil ante personas con personalidades fuertes. Desde niño. ¿Recuerdas a tu amigo Roberto en la secundaria? El que te convenció de robar los exámenes. Te atraparon. Él escapó. Tú cargaste con toda la culpa. Y aún así lo defendiste. O cuando tenías 20 años y esa novia que tuviste, Eloísa, te convenció de pedir un préstamo a tu nombre para su negocio. El negocio quebró. Ella desapareció. Tú seguiste pagando la deuda durante 5 años. Tu madre y yo nunca te dijimos nada. Pero lo sabíamos. Sabíamos que elegías a las personas equivocadas. Que confiabas en quien no debías. Que tu buen corazón era también tu mayor debilidad. Mauricio hizo una pausa. Tomó agua de una botella que sacó de su maletín. Continuó. Cuando conociste a Maribel, tu madre y yo supimos inmediatamente. Ella era como las demás. Pero peor. Más calculadora. Más peligrosa. Investigué su pasado, hijo. Contraté a un detective privado. Descubrí cosas. Cosas que debía haberte dicho. Pero tu madre me convenció de esperar. De darte la oportunidad de descubrirlo por ti mismo. De que maduraras. Esperamos demasiado. Me enfermé antes de poder advertirte. El cáncer avanzó rápido. Y en mis últimos meses, cuando sabía que no me quedaba mucho tiempo, tomé precauciones. Arreglé todos los documentos legales. Me aseguré de que tu madre estuviera protegida. De que la casa estuviera a su nombre de forma irrevocable. De que ningún truco legal, ninguna firma falsa, ningún documento fraudulento pudiera quitársela. Enrique estaba llorando abiertamente ahora. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Cayendo sobre su camisa. Formando manchas oscuras en la tela color arena. Mauricio siguió leyendo. También dejé instrucciones con mi abogado, Mauricio Salcedo. Le di una cantidad de dinero. Suficiente para investigar cualquier movimiento sospechoso. Para contratar detectives si era necesario. Para proteger a tu madre incluso después de mi muerte. Porque sabía, hijo, sabía que si Maribel veía la oportunidad, lo intentaría. Y sabía que tú, por amor o por miedo o por debilidad, la ayudarías. Esto no te hace una mala persona, Enrique. Te hace humano. Te hace mi hijo. Con todas tus virtudes y todos tus defectos. Pero entiende algo. Tu madre dio toda su vida por nosotros. Trabajó doble turno en la fábrica durante años para que pudieras ir a una buena escuela. Se saltó comidas para que tú pudieras comer. Lloró en silencio cada vez que la decepcionaste. Y nunca, nunca dejó de amarte. Ni siquiera ahora. Ni siquiera después de lo que has hecho. Mi garganta ardía. Había prometido no llorar. Había prometido mantenerme fuerte. Pero las palabras de Moisés, su voz en mi mente, era demasiado. Una lágrima rodó por mi mejilla. Solo una. Me la sequé rápidamente. Mauricio estaba llegando al final. Así que aquí está mi última voluntad para ti, hijo. No es una orden. Es un deseo. Que encuentres el coraje de alejarte de personas que te lastiman. Que aprendas a estar solo si es necesario. Que entiendas que el amor real no pide sacrificios imposibles. Y sobre todo, que cuides a tu madre. No por obligación. No por culpa. Sino porque ella merece ser cuidada. Porque ella es lo mejor que me pasó en la vida. Y porque sin ella, tú no existirías. Te amo, hijo. Siempre te amé. Incluso sabiendo que podías fallarme. Incluso sabiendo que podías lastimar a tu madre. Porque ese es el tipo de amor que un padre tiene. Incondicional. Pero no ciego. Espero que algún día, cuando tengas tus propios hijos, entiendas esto. Tu padre, Moisés Hernández. Mauricio dobló la carta. La metió de vuelta en el sobre.
Lo colocó sobre la mesa de centro. Entre Enrique y yo. Un puente de papel y tinta. Un mensaje desde la tumba. Enrique se levantó. Caminó hacia la carta. La tomó con manos temblorosas. La sostuvo contra su pecho. «Lo siento, papá», susurró. «Lo siento mucho». Se dejó caer de rodillas. Ahí en medio de mi sala. Un hombre de 37 años, arrodillado como un niño en la iglesia. Lo arruiné todo. Sí, dije. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Pero era verdad. Lo arruinaste. Se volteó hacia mí. Todavía de rodillas. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglarlo. No sé si se puede arreglar, Enrique. Tiene que haber algo. ¿Qué quieres? ¿Que te diga que está bien? ¿Que te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado? No. Sé que eso no es posible. Entonces, ¿qué? Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Ya tuviste oportunidades. Tu padre te dio oportunidades. Yo te di oportunidades. Una más. Por favor. Mauricio se acercó a mí. Se inclinó y susurró. Es su decisión, señora Elda. Pero legalmente, usted tiene todo el derecho de expulsarlo de la propiedad. De interponer cargos por allanamiento. Por daño a propiedad. Por intento de fraude. Él firmó los documentos falsos. Aunque no supiera del robo del dinero, participó en el intento de despojo. Miré a mi hijo. Arrodillado. Destruido. Aferrándose a la última carta de su padre. Interponer cargos. Si usted lo desea. La tentación estaba ahí. Podía haberlo arrestado. Esposado como Maribel. Llevado en la misma patrulla. Juzgado. Condenado. Castigado. La justicia completa. La venganza perfecta. Pero entonces recordé algo que Moisés me dijo una semana antes de morir. Estábamos solos en su habitación. Era de noche. Las medicinas ya no funcionaban bien. El dolor era constante. Elda, me dijo, si algo le pasa a Enrique, si toma malas decisiones, si se pierde en el camino, recuerda algo. Él es nuestro hijo. No importa qué tan perdido esté. Siempre será nuestro hijo. Y los hijos se pueden encontrar. Si ellos quieren ser encontrados. No voy a interponer cargos, dije finalmente. Mauricio asintió. Enrique levantó la vista. Había esperanza en sus ojos. Pero, continué, no vas a vivir aquí. No por ahora. Tal vez nunca más. No lo sé. Necesito espacio. Necesito tiempo. Necesito sanar de lo que me hiciste. Entiendo. ¿De verdad? ¿De verdad entiendes que me echaste a la calle? ¿Que cambiaste las cerraduras de mi casa? ¿Que todos los vecinos lo vieron? ¿Que Diana tiene video de todo? Sí, lo entiendo. Y entiendes que aunque Maribel te manipuló, aunque te mintió, aunque todo lo que Mauricio descubrió sea verdad, tú todavía elegiste hacer lo que hiciste. Silencio. ¿Lo entiendes, Enrique? Sí, susurró. Lo entiendo. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron. 63 años pesan cuando has cargado tanto. Caminé hacia la ventana. Los vecinos ya se habían ido casi todos. Solo quedaba Diana en su jardín, regando plantas que no necesitaban agua. Observando. Siempre observando. Mauricio, ¿qué más encontraste en tu investigación? Él abrió otra carpeta. ¿Estás segura de que quieres saberlo ahora? Completamente segura. Mauricio extendió fotografías sobre la mesa. Eran imágenes impresas de cámaras de seguridad. Fechas en las esquinas. Durante los últimos 6 meses, la señora Maribel se reunía regularmente con un hombre en un café del centro. 3 veces por semana. Siempre los martes, jueves y sábados. A la misma hora. 2 de la tarde. Tomé una fotografía. Maribel estaba sentada frente a un hombre de unos 40 años. Cabello oscuro. Traje barato. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién es? Su nombre es Elian Torres. El otro esposo.
Enrique se levantó del suelo. Se acercó tambaleándose. Tomó la fotografía. La estudió como si pudiera encontrar respuestas en los píxeles. Estaba viéndolo mientras vivía conmigo. Peor que eso, respondió Mauricio. Estaban planeando algo juntos. Interceptamos algunos mensajes de texto. Nada directo, pero lo suficientemente claro. Sacó su teléfono. Leyó en voz alta. Maribel a Elian. Ya casi está listo. Él confía completamente. Elian a Maribel. ¿Cuánto tiempo más? Maribel. 2 meses máximo. Ya tengo acceso a todo. ¿Acceso a qué?, preguntó Enrique. Su voz sonaba rota. A tus cuentas bancarias. A tus contraseñas. A toda tu información financiera. Encontramos un cuaderno en su bolso cuando la arrestaron. Tenía todos tus datos. Números de cuenta. Códigos de seguridad. Incluso las respuestas a tus preguntas secretas. Enrique se dejó caer en el sofá nuevamente. Iba a robarme todo. No solo a ti, dije. A mí también. Por eso necesitaba la casa. No era solo para pagar sus deudas. Era para venderla. Para desaparecer con el dinero. Con Elian. Y dejarnos a ambos sin nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. El tic-tac del reloj. La respiración irregular de mi hijo. Mauricio guardó las fotografías. Hay más. Mucho más. Pero creo que es suficiente por hoy. No. Dije. Quiero saberlo todo. Ahora. Él me miró. Evaluando. Decidiendo si podía soportarlo. Está bien. Pero siéntese, por favor. Me senté. Mauricio respiró profundo. Maribel, o Marlene, tiene un historial de hacer exactamente esto. Encontramos 3 casos anteriores. 3 hombres diferentes en 3 estados diferentes. Todos ellos mayores. Todos ellos con propiedades. Todos ellos terminaron sin nada. Uno de ellos se suicidó. Otro está en un asilo financiado por el Estado. El tercero simplemente desapareció. Nadie sabe dónde está. Enrique hizo un sonido gutural, como un animal herido. Y nadie la detuvo. Ella es muy cuidadosa. Cambia de nombre. Cambia de ciudad. Espera el tiempo suficiente entre cada caso. Y nunca deja pruebas directas. Hasta ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué dejó pruebas esta vez? Porque se confió. Porque creyó que ustedes eran presa fácil. Una viuda mayor. Un hijo débil. Las palabras fueron como bofetadas. Pero eran verdad. ¿Y por qué?, continuó Mauricio, su padre contrató la mejor seguridad que el dinero puede comprar. Cámaras ocultas en esta casa. Rastreadores en las cuentas bancarias. Monitoreo constante. Todo instalado hace 2 años, poco antes de su muerte. Él sabía que algo así podía pasar. Y se preparó. Me levanté. Caminé hacia la estantería donde guardábamos los álbumes de fotos. Pasé la mano por los lomos. Encontré el que buscaba. El álbum de nuestro aniversario número 35. Lo abrí. Ahí estaba la foto. Moisés y yo frente a esta casa. Sonriendo. Jóvenes todavía. O al menos más jóvenes de lo que me sentía ahora. Tu padre amaba esta casa, le dije a Enrique sin voltearme. No por los ladrillos o las paredes, sino por lo que representaba. Familia. Seguridad. Un lugar donde crecer. Un lugar donde morir en paz. Él murió en la habitación de arriba. En nuestra cama. Con vistas al jardín que plantamos juntos. Con las cortinas color melocotón que yo misma cosí. Sosteniendo mi mano. Y sus últimas palabras fueron: protégela. Eso me dijo. Protégela. No me dijo te amo. No me dijo adiós. Me dijo protégela. Y yo le prometí que lo haría. Que me protegería a mí misma. Que no dejaría que nadie me quitara lo que habíamos construido juntos. Me volteé hacia Enrique. Él estaba mirando el álbum desde lejos. Tu padre también te amaba. Más de lo que probablemente entiendes. Por eso dejó esa carta.
Por eso preparó todo esto. No para castigarte, sino para salvarte, para salvarnos a ambos. No me siento salvado, dijo Enrique. Me siento destruido. A veces, respondí, la destrucción es el primer paso de la reconstrucción. Mauricio cerró su portafolio. Señora Elda, necesito que firme algunos documentos. Son órdenes de restricción temporales. Contra la señora Maribel. Y también necesito saber si quiere que proceda con la demanda civil por los $95,000 robados. ¿Hay posibilidad de recuperar ese dinero? Poca. Pero existe. Encontramos algunas de las cuentas donde lo depositó. Están congeladas ahora. Pero el proceso legal será largo, costoso. Y no hay garantías. Hazlo, dije sin dudar. Cada centavo de ese dinero fue ganado con el sudor de mi esposo. Con sus manos. Con su espalda. Él trabajó en construcción durante 30 años. Bajo el sol. Bajo la lluvia. Levantando cosas que pesaban más que él. Y esta mujer lo robó como si no significara nada. Como si fuera basura. Quiero que pague. No por mí. Por él. Por Moisés. Mauricio asintió. Lo entiendo. Procederemos. Enrique se puso de pie. Se tambaleó un poco. Como si el piso no fuera sólido. Mamá, yo voy a pagar ese dinero. Lo miré. ¿Tú? Sí. No tengo $95,000 ahora. Pero puedo conseguirlos. Puedo vender mi auto. Puedo pedir préstamos. Puedo trabajar más horas. Lo que sea necesario. Pero voy a devolver ese dinero. Enrique. No es negociable, mamá. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo. Mauricio intervino. Eso ayudaría significativamente, joven Enrique. Podríamos estructurarlo como restitución voluntaria. Reduciría las complicaciones legales. Y demostraría buena fe ante cualquier juez si eventualmente proceden contra usted. Proceder contra mí. Es posible. Firmó documentos fraudulentos. Aunque no conociera el alcance total del fraude, participó. Un fiscal ambicioso podría argumentar complicidad. El color abandonó el rostro de Enrique. Otra vez. Podría ir a la cárcel. Es poco probable si coopera completamente. Si devuelve el dinero. Si su madre no presenta cargos. Pero la posibilidad existe. Enrique me miró. Buscando algo. Perdón. Comprensión. Salvación. No voy a presentar cargos contra ti, dije. Pero tampoco voy a mentir por ti. Si te investigan, diré la verdad. Toda la verdad. Que fuiste manipulado, sí. Pero también que participaste. Que elegiste creerle a ella en lugar de confiar en mí. Es justo, susurró. ¿Justo? No sé qué es justo ya, Enrique. Sé lo que es necesario. Y lo necesario es que entiendas las consecuencias de tus acciones. Todas las consecuencias. Mauricio sacó un documento. Esta es una declaración jurada. Necesito que la firme, joven Enrique. Es su testimonio completo de los eventos. De cómo conoció a Maribel. De cómo ella lo convenció. De los documentos que firmó. De todo. Será usado en el caso contra ella. Y posiblemente en su propia defensa si lo necesita. Enrique tomó el documento. Lo leyó. Página tras página. Sus manos temblaban tanto que el papel hacía ruido. ¿Y si firmo esto? ¿Y si coopero completamente? ¿Hay alguna posibilidad de que mamá y yo podamos? Se detuvo. No podía terminar la frase. Reconciliarnos. Terminé por él. Asintió. No lo sé, hijo. Honestamente no lo sé. Ahora mismo, cuando te miro, veo al hombre que tiró mis maletas a la calle. Al hombre que cambió las cerraduras. Al hombre que eligió a una criminal sobre su propia madre. Pero también, continué, veo al niño que lloraba cuando su pez dorado moría. Al adolescente que me traía flores cada día de las madres. Al joven que me abrazó en el funeral de tu padre y me prometió que nunca me dejaría sola. Esas dos personas existen en ti. Y no sé cuál va a ganar.
Enrique firmó el documento. Su firma era temblorosa. Nada como la firma segura que solía tener. Mauricio lo guardó en el portafolio. Voy a necesitar que se presente en mi oficina mañana. A las 9 de la mañana. Hay más documentos que revisar. Y necesitamos coordinar con la fiscalía. Estaré ahí, dijo Enrique. Su voz era apenas un susurro. Mauricio me miró. ¿Necesita algo más esta noche, señora Elda? No. Has hecho suficiente. Más que suficiente. ¿Está segura de que quiere quedarse aquí? Puedo llevarla a un hotel si prefiere. Esta es mi casa. No voy a dejarla otra vez. Mauricio asintió. Entendía. Recogió sus cosas. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Su esposo fue un hombre sabio, señora Elda. Todo lo que está pasando ahora, todo lo que él preparó, fue porque la amaba profundamente. Espero que encuentre consuelo en eso. Lo encuentro, respondí. Cada día lo encuentro. Mauricio salió. La puerta se cerró detrás de él. Y quedamos solos. Enrique y yo. Madre e hijo. En la casa que había sido testigo de tantos momentos. Primeros pasos. Primeras palabras. Graduaciones. Cumpleaños. Navidades. Y ahora esto. Esta destrucción. Esta traición. Esta herida abierta que no sabía si podría sanar. Debería irme, dijo Enrique. No se movió. Seguía parado en medio de la sala como si no supiera hacia dónde ir. Sí, respondí. Deberías. ¿Puedo subir a buscar algunas cosas? Ropa. Documentos. Dudé. La idea de que subiera a las habitaciones, que tocara cosas, que ocupara espacio en mi casa me revolvía el estómago. Pero también era cierto que necesitaba sus pertenencias. 5 minutos, dije. Y solo lo esencial. Subió las escaleras. Escuché sus pasos en el segundo piso. Escuché cajones abriéndose. Escuché su voz quebrada diciendo algo que no pude distinguir. Tal vez hablando consigo mismo. Tal vez rezando. No lo sé. Aproveché ese momento para caminar por la casa. Mi casa. Cada rincón tenía memoria. La marca en la pared donde Enrique había tirado una pelota cuando tenía 7 años. La mancha de vino en la alfombra del comedor de aquella Nochebuena cuando Moisés tropezó. El rayón en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos la altura de Enrique cada año. Todo estaba ahí, esperándome, como si nunca me hubiera ido, como si las últimas horas no hubieran pasado. Pero algo era diferente. Podía sentirlo. Un olor que no pertenecía. Perfume de Maribel impregnado en los muebles. Decisiones que ella había tomado sin mi permiso. El sofá movido. Las cortinas del comedor cambiadas. Eran cortinas color lavanda ahora. Yo tenía cortinas color marfil. Las que había elegido con Moisés en una tienda del centro hace 15 años. ¿Qué había hecho con mis cortinas? Fui al closet del pasillo. Lo abrí. Ahí estaban. Arrugadas. Tiradas en el suelo como trapos. Algo dentro de mí se rompió un poco más. Las saqué. Las desdoblé. Tenían manchas ahora. Como si alguien las hubiera usado para limpiar algo. Para secar algo. Las llevé a la lavandería. Las metí en la lavadora. Agregué detergente. El mismo detergente que usaba desde hace 30 años. Con aroma a flores de primavera. Presioné inicio. El agua comenzó a correr. Y con ese sonido, con ese ritmo constante, algo en mi pecho empezó a aflojarse. Solo un poco. No era perdón. No era olvido. Era simplemente el primer paso de recuperar mi espacio. De limpiar lo que había sido contaminado. Enrique bajó con una mochila. Una sola mochila. Para un hombre que había vivido aquí 4 años, parecía muy poco. Eso es todo. Por ahora. Volveré por el resto cuando tú me digas que puedo. ¿Dónde vas a ir? Con un amigo. Mauricio, el del trabajo. Me dijo que podía quedarme en su sofá unos días. Mauricio del trabajo. Otro Mauricio. Qué irónico. Sí, es buen tipo. No me juzgará mucho.
Todos te van a juzgar, Enrique. Lo que hiciste fue grabado. Diana tiene video. Probablemente ya esté en redes sociales. Ya debe haber miles de personas viéndolo, comentando, juzgando. Su rostro palideció otra vez. No había pensado en eso. Deberías. Porque esa va a ser tu realidad ahora. Vas a ser el hombre que echó a su madre anciana a la calle. El hombre que cambió las cerraduras. El hombre que fue engañado por una criminal. Esa va a ser tu historia. Y no hay forma de borrarla. Él dejó caer la mochila. Se cubrió la cara con las manos. No puedo. No puedo enfrentar eso. Vas a tener que hacerlo. No tienes opción. Puedo irme. Puedo mudarme a otro estado. Cambiar de nombre como hizo Maribel. ¿Y convertirte en lo que ella era? ¿Un fugitivo? ¿Alguien que huye de sus errores en lugar de enfrentarlos? No sé cómo enfrentarlos. Nadie sabe cómo hasta que lo hace. Me acerqué a él. Estábamos a 1 metro de distancia. Podía ver las líneas nuevas en su rostro. Las arrugas que no estaban hace 2 años. El peso que había perdido. Los ojos hundidos. Tienes 2 opciones, Enrique. Puedes huir y dejar que esto te defina para siempre. O puedes quedarte y reconstruir tu vida pieza por pieza. Con honestidad. Con trabajo duro. Con humildad. ¿Y tú? ¿Dónde encajas tú en esas opciones? No lo sé todavía. Tal vez en ninguna. Tal vez en ambas. El tiempo lo dirá. Recogió la mochila. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. Te amo, mamá. Sé que no significa mucho ahora. Sé que lo arruiné todo. Pero necesito que sepas que te amo. Siempre te he amado. Yo también te amo, dije. Y era verdad. A pesar de todo. A pesar del dolor. A pesar de la traición. El amor estaba ahí. Enterrado bajo capas de herida y decepción. Pero ahí. Pero el amor no es suficiente, Enrique. No es suficiente para borrar lo que pasó. Abrió la puerta. La luz de la calle entró. Era casi de noche. El cielo tenía ese color naranja oscuro del atardecer. Voy a demostrarte que puedo cambiar. No me lo demuestres a mí. Demuéstratelo a ti mismo. Salió. Cerró la puerta suavemente. Escuché sus pasos alejándose por el camino de entrada. Escuché un auto arrancar. Escuché el sonido desvanecerse en la distancia. Y entonces silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me dejé caer en el sofá. El mismo sofá donde todo había comenzado a desmoronarse. Donde Maribel se había sentado tantas veces. Sonriendo. Mintiendo. Planeando. Me pregunté si alguna vez había dicho una sola verdad. Si alguna vez había sentido algo real por Enrique o si todo fue actuación desde el primer momento. Probablemente nunca lo sabría. Y tal vez era mejor así. Sonó el timbre. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron. Abrí la puerta. Era Diana. Tenía una cacerola en las manos. Humeante. Olía a pollo guisado. Pensé que tal vez no habías comido. No había comido. No había pensado en comida en todo el día. Gracias, Diana. ¿Puedo pasar? Dudé. Estaba exhausta. No quería hablar. No quería explicar. Pero ella había estado ahí. Había grabado. Había sido testigo. Se merecía algo. Pasa. Se sentó en el mismo sillón donde yo me había sentado antes. Dejó la cacerola en la mesa. ¿Estás bien? No. Pero voy a estarlo. Vi todo lo que pasó. Grabé todo como me pediste. Lo sé. Gracias. ¿Por qué me pediste que grabara? ¿Cómo sabías que lo necesitarías? Porque Moisés me enseñó algo antes de morir. Me dijo que la gente muestra su verdadero rostro cuando cree que ha ganado. Y que siempre hay que tener pruebas. Siempre. Diana asintió lentamente. Tu esposo era sabio. Lo era. El video te sirvió. Servirá. Para el caso contra Maribel.
para demostrar lo que hicieron. ¿Quieres que lo suba a internet? Hay un grupo de Facebook del vecindario. Todos están preguntando qué pasó. No, dije firmemente. Esto no es entretenimiento. No es chisme. Es mi vida. La vida de mi hijo. No voy a convertirlo en espectáculo público más de lo que ya es. Entiendo. Solo quería ofrecerte la opción. Nos quedamos en silencio un momento. Podía escuchar la lavadora en el cuarto de lavado. Terminando el ciclo. Las cortinas estaban limpias ahora. Listas para ser colgadas otra vez. Para devolver un pedazo de normalidad a mi casa. ¿Qué va a pasar con Enrique?, preguntó Diana. No lo sé. Depende de él. De sus decisiones de aquí en adelante. ¿Lo vas a perdonar? La pregunta quedó flotando. Pesada. Compleja. No sé si perdonar es la palabra correcta. Sé que voy a intentar entender. Voy a intentar sanar. Y tal vez, con tiempo, pueda mirar a mi hijo sin ver al hombre que me lastimó. Diana se quedó una hora más. Hablamos de cosas pequeñas. Del clima. De sus nietos. De la nueva panadería que abrió en la esquina. Cosas normales. Cosas que me recordaban que la vida seguía aunque la mía se hubiera detenido por un momento. Cuando se fue, me quedé mirando la cacerola de pollo. Tenía hambre, pero no podía comer. El estómago se me había cerrado. Guardé la comida en el refrigerador. Tal vez mañana. Tal vez pasado mañana. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era un esfuerzo. No era cansancio físico. Era algo más profundo. Algo que vivía en los huesos. En el alma. Llegué a mi habitación. La habitación que había compartido con Moisés durante casi 40 años. La cama estaba hecha. Pero no como yo la hacía. Las almohadas estaban en el lugar equivocado. La colcha estaba estirada de forma diferente. Maribel había estado aquí. En mi habitación. En mi espacio más privado. Tocando mis cosas. Durmiendo en mi cama cuando yo no estaba. Arranqué las sábanas. Todas. Las tiré al suelo. Abrí el armario. Saqué sábanas nuevas. Las de algodón color gris perla que había comprado el mes pasado, pero no había usado todavía. Las puse en la cama. Estiré cada arruga. Acomodé cada pliegue. Este era mi territorio. Mi santuario. Y nadie iba a contaminarlo otra vez. Nunca más. Me senté en el borde de la cama. Desde aquí podía ver el jardín por la ventana. Las rosas que Moisés había plantado seguían ahí, floreciendo como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera caído a pedazos. Había algo reconfortante en eso, en la persistencia de las cosas simples, de las cosas que crecen sin pedir permiso al dolor. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Elda. Era una voz de mujer, joven. Profesional. Sí. Mi nombre es Iris Delgado. Soy reportera del noticiero local. Recibimos un video de un incidente en su domicilio y queríamos. Colgué. Inmediatamente. No iba a hablar con reporteros. No iba a convertir esto en titular. El teléfono volvió a sonar. Otro número. Lo ignoré. Y otro. Y otro. Apagué el teléfono. Silencio otra vez. Me acosté en la cama. Miré el techo. Tenía una mancha en la esquina. Una mancha de humedad que llevaba ahí años. Moisés siempre decía que la arreglaría. Nunca lo hizo. Y ahora nunca lo haría. Esa mancha iba a quedarse ahí para siempre. Un recordatorio de las cosas sin terminar. De las promesas que la muerte interrumpe. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero cada vez que empezaba a deslizarme hacia la inconsciencia, veía la cara de Enrique. Veía sus manos tirando mis maletas. Veía la sonrisa de Maribel desde la ventana. Veía todo otra vez. Una y otra vez. Me levanté. No podía estar acostada. Bajé a la cocina. Puse agua a hervir. Preparé té de manzanilla. El mismo té que mi madre me preparaba cuando era niña y no podía dormir. El vapor subía de la taza. Me calenté las manos con ella. Había frío.
No afuera. Adentro. Un frío que venía de algún lugar profundo donde el calor no llegaba fácilmente. Escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana. Un auto estaba estacionado frente a mi casa. No lo reconocí. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó. Alto. Complexión fuerte. Caminó hacia mi puerta. Tocó. 3 golpes. Firmes. No abrí. ¿Señora Elda? Soy detective privado. Trabajo para el señor Mauricio Salcedo. Él me pidió que vigilara la casa esta noche. Por precaución. Abrí la puerta solo una rendija. Con la cadena puesta. ¿Precaución contra qué? Contra la posibilidad de que la señora Maribel haga fianza y regrese. O contra su otro esposo, el señor Elián. Todavía no lo hemos localizado. Y según nuestros informes, es un hombre peligroso cuando está acorralado. Mi estómago se retorció. No había pensado en eso. En que Maribel pudiera salir. En que Elián pudiera venir. ¿Qué tan peligroso? Tiene antecedentes de violencia doméstica, asalto agravado y porte ilegal de armas. El señor Mauricio pensó que era mejor no correr riesgos. Abrí la puerta completamente. El detective entró. Me mostró su identificación. Lisandro Vargas. Licencia de detective privado vigente. Fotografía que coincidía con su rostro. Voy a estar en mi auto toda la noche. Si ve o escucha algo sospechoso, solo tiene que asomarse por la ventana. Estaré atento. Gracias. De nada, señora. Su esposo contrató nuestros servicios hace 2 años. Pagó por adelantado por 5 años. Así que técnicamente todavía me debe 3 años más de protección. Sonreí. Casi. Típico de Moisés. Era un hombre que pensaba en todo. Sí. Lo era. Lisandro salió. Lo vi caminar hacia su auto. Se sentó en el asiento del conductor. Encendió una luz de lectura pequeña. Sacó un libro. Se acomodó. Iba a estar ahí toda la noche. Vigilando. Protegiendo. Cumpliendo la promesa que Moisés había pagado por adelantado. Me sentí más segura. Solo un poco. Pero en este momento, un poco era suficiente. Volví a la cocina. Terminé mi té. Lavé la taza. La sequé. La puse en su lugar exacto en el gabinete. Orden. Necesitaba orden. Necesitaba que las cosas estuvieran donde debían estar. Porque todo lo demás estaba en caos. Pasé la siguiente hora limpiando. No porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos. Algo que tuviera sentido. Que tuviera principio y fin. Limpié la sala. Moví el sofá de regreso a su lugar original. Saqué las fotografías de Enrique y Maribel de la repisa. Las metí en una caja. No las tiré. Todavía no. Pero no podía verlas. Puse de vuelta las fotografías que Maribel había quitado. Moisés y yo el día de nuestra boda. Yo con mi vestido color crema. Él con su traje que le quedaba grande porque había perdido peso por los nervios. Enrique de bebé. Con esa sonrisa sin dientes que iluminaba toda la fotografía. Enrique en su graduación de preparatoria. Orgulloso. Feliz. Inocente todavía. Antes de que el mundo lo complicara. Antes de que eligiera a las personas equivocadas. Me pregunté dónde se había perdido ese niño. ¿En qué momento el hijo que conocía se había convertido en el extraño que me echó a la calle? El teléfono de la casa sonó. El que casi nadie usaba ya. Contesté con cautela. Mamá. Era Enrique. Su voz sonaba quebrada. ¿Qué quieres, Enrique? Solo quería asegurarme de que estabas bien. De que había cenado. ¿De qué? Estoy bien. Está bien. Solo necesitaba saberlo. Silencio en la línea. Podía escuchar su respiración. Irregular. Como si hubiera estado llorando. Mauricio me dijo que puso un guardia en la casa. Sí. Bien. Eso está bien. No había pensado en Elián. En que pudiera ser peligroso. Hay muchas cosas en las que no pensaste, Enrique.
Él no respondió. Necesito preguntarte algo, continué. Y necesito que seas honesto. Lo que sea. ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. Podía sentirlo. ¿Qué? ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? ¿Cuándo empezaste a creer en las palabras de Maribel en lugar de en las mías? ¿Cuándo decidiste que yo era el obstáculo en lugar de tu protección? Silencio largo. Demasiado largo. No lo sé, mamá. Fue gradual. Ella decía cosas que tenían sentido en el momento. Que tú eras controladora. Que no me dejabas crecer. Que necesitaba independencia. Y yo le creí. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque enfrentarme a ella significaba admitir que había elegido mal. Y no quería admitirlo. Así que seguí adelante. Seguí creyendo. Seguí mintiendo. A ti. A mí mismo. A todos. ¿Y ahora? ¿Ahora que sabes la verdad? ¿Ahora que ves quién era realmente? Ahora me siento estúpido. Me siento usado. Me siento. Su voz se quebró completamente. Escuché sollozos. Profundos. Desgarradores. Necesito colgar. Dije. Mamá, espera. Necesito colgar. Enrique. Esto es demasiado. Todo es demasiado. Está bien. Lo entiendo. Solo. Ten cuidado. Por favor. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano todavía en el auricular. Parte de mí quería volver a marcar. Decirle que todo estaría bien. Que lo perdonaba. Que podíamos superar esto. Pero no podía. No todavía. Tal vez nunca. El daño era demasiado profundo. La herida demasiado fresca. Necesitaba tiempo. Espacio. Distancia. Necesitaba recordar quién era yo sin mi hijo en mi vida. Sin la responsabilidad de protegerlo. De salvarlo. De amarlo a pesar de sus errores. Subí otra vez a mi habitación. Esta vez me acosté y no intenté dormir. Solo miré el techo. Miré la mancha de humedad. Y pensé en Moisés. En cómo él había planeado todo esto. En cómo había visto el futuro incluso cuando estaba muriendo. En cómo me había amado lo suficiente para protegerme incluso desde la tumba. Gracias, susurré al aire. A nadie. A él. Gracias por amarme así. Y por primera vez en todo el día, lloré. No por Enrique. No por Maribel. No por la casa o el dinero o la humillación. Lloré por Moisés. Por su ausencia. Por el vacío que dejó. Por tener que enfrentar todo esto sin él a mi lado. Desperté con el sol entrando por la ventana. Había dormido finalmente. Pocas horas, pero algo era algo. Me levanté con el cuerpo adolorido. Como si hubiera corrido un maratón. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Miré por la ventana. El auto de Lisandro seguía ahí. Vi su silueta reclinada en el asiento. Cumpliendo su trabajo. Protegiendo. Me duché. Me vestí con un pantalón de lino color beige y una blusa blanca. Simple. Funcional. Bajé a preparar café. El aroma llenó la cocina. Ese olor familiar que siempre significaba el comienzo de algo. Buenos días. Malas noticias. No importaba. El café siempre estaba ahí. Toqué en la ventana. Lisandro levantó la vista. Le hice señas de que entrara. Bajó del auto estirándose. Entró por la puerta trasera que le dejé abierta. Buenos días, señora Elda. Buenos días. Café. Me salvaría la vida. Le serví una taza grande. Él bebió con gratitud. Algo que reportar. Nada. Fue una noche tranquila. 2 autos pasaron despacio alrededor de las 3 de la mañana. Tomé fotos de las placas. Las envié a Mauricio. Eran vecinos regresando tarde. Nada sospechoso. Gracias por quedarte. Para eso me pagan. Bueno, ya me pagaron. Hace 2 años. Sonreí. Esta vez de verdad. Mi esposo siempre fue previsor. Más que eso. Fue estratégico.
Los documentos que dejó son impecables. Las cuentas que estableció están blindadas. Las instrucciones que dio fueron específicas hasta el último detalle. He trabajado en este negocio 20 años. Nunca he visto a alguien prepararse tan bien para proteger a su familia después de muerto. Sus palabras me llenaron de algo cálido. Orgullo, amor, gratitud. Él sabía que yo no sabría qué hacer sola. Él sabía que usted sí sabría. Por eso le dio las herramientas. Pero la que llamó a Mauricio fue usted. La que esperó el momento correcto fue usted. La que permitió que todo se desarrollara para tener pruebas suficientes fue usted. Su esposo puso el escenario. Pero usted actuó la obra. Nunca lo había pensado así. Siempre había sentido que estaba siguiendo el plan de Moisés. Pero tal vez tenía razón. Tal vez había más de mí en esto de lo que quería admitir. ¿Estaré bien ahora? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Vulnerable. Infantil. Lisandro dejó la taza. Me miró directamente. Va a estar más que bien, señora Elda. Va a estar libre. Libre de gente que quiere aprovecharse. Libre de mentiras. Libre de cargar con gente que no la merece. Esa libertad es cara. Duele conseguirla. Pero vale cada lágrima. Asentí. No podía hablar. Él terminó su café. Voy a volver esta noche. Misma hora. Mauricio dice que debemos mantener vigilancia al menos una semana. Hasta que localicemos a Elian. Todavía no lo encuentran. No. Desapareció. Pero lo encontraremos. Siempre los encontramos. Salió por la puerta trasera. Escuché su auto arrancar. Escuché el sonido alejarse. Y entonces mi casa quedó en silencio otra vez. Encendí mi teléfono. 37 llamadas perdidas. 20 mensajes de texto. La mayoría de números que no conocía. Reporteros probablemente. Algunos de vecinos. Uno de Amalia preguntando si estaba bien. Otro de Diana ofreciendo llevarme al mercado. Y 5 de Enrique. No abrí ninguno. Todavía no. En lugar de eso, busqué un número que no había llamado en años. Mi hermana. Eloísa. Vivía a 3 horas de distancia. No nos hablábamos mucho. La vida se interpuso. Hijos. Trabajos. Distancia. Pero era mi hermana. Y tal vez necesitaba escuchar su voz. Marqué. Sonó 4 veces. Elda. Hola, Eloísa. ¿Estás bien? Tu voz suena rara. Necesito contarte algo. Y le conté todo. Cada detalle. Desde el momento en que Enrique tiró mis maletas hasta la llamada de anoche. Ella escuchó en silencio. Sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Ese niño siempre fue débil, dijo finalmente. Eloísa. Es verdad y lo sabes. Desde chiquito. Siempre necesitando que alguien le dijera qué hacer. Primero tú. Después Moisés. Ahora esa víbora. Fue manipulado. Fue cómplice. Hay una diferencia. Sus palabras eran duras, pero honestas. Eloísa nunca suavizaba nada. ¿Qué hago ahora? Vives tu vida. Sin él si es necesario. Elda, tú criaste a ese niño. Le diste todo. Y él te pagó echándote a la calle. Si fuera mi hijo, no volvería a hablarle en la vida. Pero no puedo simplemente. ¿Por qué no? ¿Porque es tu hijo? El parentesco no da derecho a maltratarte, a humillarte, a robarte. Ser madre no significa ser mártir. Suenas como Moisés. Moisés era inteligente. Por eso te protegió. Porque sabía que tú no ibas a protegerte a ti misma. Que ibas a perdonar. A justificar. A encontrar excusas. Así que él las eliminó todas. Te dio todo lo que necesitabas para estar bien sin Enrique. Sin nadie. Ahora tienes que decidir si vas a usar eso o vas a volver a dejar que te lastimen. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero admitirlo significaba aceptar algo que no estaba lista para aceptar. Que tal vez mi relación con mi hijo estaba terminada. Que tal vez no había vuelta atrás.
Voy a ir a visitarte, dijo Eloísa. Este fin de semana. Voy a quedarme contigo unos días. No tienes que. Sí tengo que. Eres mi hermana. Y acabas de pasar por algo horrible. No voy a dejarte sola. Gracias. No me agradezcas. Esto es lo que hace la familia de verdad. La que no te echa a la calle. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano. Eloísa venía. Alguien iba a estar conmigo. Alguien que me conocía desde antes de ser madre. Desde antes de ser esposa. Alguien que me conocía como Elda. Solo Elda. Y tal vez eso era lo que necesitaba. Recordar quién era yo sin todos los roles que había cargado durante décadas. El timbre sonó. Miré por la mirilla. Era Mauricio. Abrí. Buenos días, señora Elda. Buenos días. ¿Puedo pasar? Tengo noticias. Entramos a la sala. Nos sentamos. Él abrió su portafolio. Maribel no hizo fianza. La cantidad es muy alta. $500,000. Y no tiene a nadie que pueda pagarla. Su otro esposo, Elian, también desapareció. Creemos que huyó. Pero tenemos alertas en todos los aeropuertos y fronteras. ¿Y Enrique? Él se presentó en mi oficina esta mañana. A las 7. 2 horas antes de nuestra cita. Trajo documentos. Estados de cuenta. Contraseñas. Todo lo que tiene. Está cooperando completamente. ¿Cuánto tiene? En efectivo, unos $15,000. Su auto vale aproximadamente $20,000. Tiene una cuenta de retiro con $32,000. Y puede pedir un préstamo personal por otros $20,000 usando su empleo como garantía. En total, puede reunir unos $87,000 en el próximo mes. Faltan $8,000. Él dice que va a conseguirlos. Que va a trabajar tiempo extra. Que va a vender todo lo que tenga. Que va a vivir en lo mínimo hasta completar el monto. Asentí. Era algo. No era suficiente para borrar lo que hizo. Pero era algo. ¿Qué pasa con el caso contra Maribel? Sólido. Tenemos suficiente para asegurar una condena. Fraude. Falsificación. Bigamia. Robo. Intento de despojo. Los cargos federales por bigamia son particularmente graves. Está viendo entre 5 y 10 años de prisión. Posiblemente más. Y Elian cuando lo encuentren. Cargos similares. Más conspiración. Él era parte del plan. Lo sabemos por los mensajes que interceptamos. Mauricio sacó otro documento. Este es un acuerdo de restitución. Si lo firma, Enrique se compromete legalmente a pagarle los $95,000, con un plan de pagos específico. Si no cumple, usted puede ejecutar el acuerdo y embargarlo. Es protección legal adicional. Tomé el documento. Lo leí. Era claro. Específico. Vinculante. Si no firma esto, entonces la restitución depende solo de la buena voluntad de Enrique. Y sabemos cómo terminan esas promesas. Dame una pluma. Firmé. Cada letra de mi nombre era una declaración. No iba a ser víctima otra vez. Nunca más. Mauricio guardó el documento. ¿Hay algo más? Su hijo preguntó si podía verla. Dijo que entiende si dice que no. Pero que necesita decirle algo. En persona. Solo 10 minutos. Mi estómago se retorció. No estaba lista. Tiene que ser hoy. No. Puede ser cuando usted quiera. O nunca. Él lo entiende. Dile que todavía no. Que necesito más tiempo. Se lo diré. Mauricio se puso de pie. Una última cosa, señora Elda. El video que Diana grabó. Hay reporteros buscándolo. Ofreciendo dinero por él. Miles de dólares. Diana me llamó preguntando qué hacer. Dile que no lo venda. Que no lo publique. Que es solo para el caso legal. Por favor. Se lo diré. Ella respeta su decisión. Solo quería asegurarse. Gracias, Mauricio. Por todo. Su esposo me pagó bien.
Pero honestamente, señora Elda, haría esto gratis. Es un honor ayudar a alguien como usted. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio, de reconstrucción, de aprender a vivir en mi casa sin miedo. Eloísa se quedó 2 semanas. Después volvió a su vida. Pero llamaba todos los días. Esa conexión se había reconstruido. Ese lazo de hermanas que el tiempo había debilitado pero no roto. Diana seguía siendo mi vecina. Pero ahora también era mi amiga. Tomábamos café los martes. Hablábamos de todo y de nada. Ella nunca vendió el video. Nunca lo publicó. Lo guardó como prueba. Como testimonio silencioso de lo que había pasado. Maribel fue condenada a 8 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 5. La vi una vez más durante el juicio. Ya no tenía esa sonrisa perfecta. Ya no tenía esa seguridad. Era solo una mujer asustada enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cuando pasó cerca de mí, escoltada por oficiales, me miró. Busqué odio en sus ojos. Busqué arrepentimiento. No encontré nada. Solo vacío. Y en ese momento entendí que nunca había sido real. Nada de ella fue real. Era una máscara. Y debajo de la máscara no había nada. Elian fue capturado 2 semanas después en la frontera con México. Intentó huir a Guatemala. No lo logró. También fue condenado. 7 años. Ellos no se volverían a ver en mucho tiempo. Si es que alguna vez se volvían a ver. Sus historias habían terminado. Al menos para mí. Para el mundo. Probablemente encontrarían nuevas víctimas cuando salieran. Esa era la naturaleza de gente como ellos. Pero eso ya no era mi problema. Enrique cumplió su palabra. Pagó los primeros $15,000 en el primer mes. Vendió su auto. Vendió su ropa cara. Vendió todo lo que poseía de valor. Se mudó a un apartamento pequeño que compartía con 2 compañeros de trabajo. Vivía con lo mínimo. Trabajaba doble turno. Y cada mes, sin falta, depositaba dinero en mi cuenta. Nunca la cantidad completa que prometió. A veces más. A veces menos. Pero siempre algo. Siempre intentando. Yo guardaba cada centavo en una cuenta separada. No lo gastaba. No lo tocaba. No sabía qué iba a hacer con ese dinero todavía. Tal vez algún día se lo devolvería. Tal vez no. El tiempo lo diría. Nos vimos por primera vez 6 semanas después de todo. Él pidió verme. Yo finalmente dije que sí. Nos encontramos en un café neutral. No en mi casa. Todavía no estaba lista para eso. Él llegó temprano. Yo llegué a tiempo. Estaba más delgado. Tenía ojeras profundas. Líneas en la cara que no estaban antes. Se veía mayor. Cansado. Pero también diferente. Había algo en sus ojos. Algo que no había visto en años. Claridad. Conciencia. Responsabilidad. Hola, mamá. Hola, Enrique. Nos sentamos. Pedimos café. Ninguno lo tocó. Gracias por venir, dijo. Necesitaba verte. Aquí estoy. Sé que no puedo arreglar lo que hice. Sé que perdí tu confianza. Tal vez para siempre. Pero necesito que sepas algo. Estoy en terapia. 2 veces por semana. Trabajando en entender por qué hago las cosas que hago. ¿Por qué elijo a las personas equivocadas? ¿Por qué no puedo estar solo? Todo lo que papá escribió en esa carta. Lo estoy trabajando. De verdad. No respondí inmediatamente. Lo estudié. Buscando mentiras. Buscando manipulación. Buscando la máscara. No la encontré. Me alegro por ti. ¿Me crees? Quiero creerte. Pero no me crees. No sé qué creer todavía, Enrique. Las palabras son fáciles. Las acciones son difíciles. Muéstrame con acciones. Lo haré. Lo estoy haciendo. Cada pago que hago. Cada día que trabajo. Cada sesión de terapia. Son acciones. Tenía razón. Lo eran.
Nos vimos 3 veces más en los siguientes 2 meses. Siempre en lugares neutrales. Nunca en mi casa. Hablábamos de cosas superficiales al principio. Del clima. De su trabajo. De mis plantas. Lentamente, empezamos a hablar de cosas más profundas. De su proceso de sanación. De mi proceso de perdón. Porque había decidido que quería perdonarlo. No por él. Por mí. Porque cargar ese peso era exhaustivo. Porque el rencor me estaba consumiendo tanto como el amor. ¿Alguna vez vas a volver a confiar en mí?, me preguntó en nuestro cuarto encuentro. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez. Pero será diferente. No será la confianza ciega que tenía antes. Será una confianza ganada. Día a día. Acción por acción. Y puede desaparecer con un solo error. Puedes vivir con eso. Puedo intentarlo. Intentar no es suficiente. Puedo hacerlo. Lo haré. Asentí. Era todo lo que podía pedir. Hoy es un día especial. Han pasado exactamente 6 meses desde aquel martes horrible. Desde las maletas en la calle. Desde las cerraduras cambiadas. Desde la llamada que cambió todo. Enrique me pidió ir a mi casa. A nuestra casa. Dije que sí. Llega a las 2 de la tarde. Puntual. Toca la puerta. Ya no tiene llaves. Tal vez nunca vuelva a tenerlas. Abro. Hola, mamá. Hola, hijo. Entra despacio. Como visitante. Como invitado. Mira alrededor. Las fotografías están de vuelta en su lugar. Las cortinas color marfil cuelgan limpias en el comedor. El sofá está donde siempre estuvo. Todo ha vuelto a su orden. A su lugar correcto. Te ves bien, dice. Tú también. Y es verdad. Se ve mejor. Más sano. Más presente. Traje algo. Saca un sobre de su mochila. Es el último pago. Completé los $95,000. Todo está ahí. Con intereses incluidos. Calculé el 3% anual que el dinero habría generado si hubiera estado en la cuenta de papá todo este tiempo. Tomo el sobre. Está grueso. Pesado. No tenías que incluir intereses. Sí tenía. Era lo correcto. Lo dejo sobre la mesa. Gracias. ¿Eso es todo? Solo gracias. ¿Qué más quieres que diga? No sé. Esperaba algo más. Enrique, devolver dinero robado no es heroico. Es lo mínimo. Es lo básico. Es lo que cualquier persona decente haría. Él baja la mirada. Tienes razón. Pero, continúo, el hecho de que lo hayas hecho. El hecho de que trabajaste día y noche durante 6 meses. El hecho de que cumpliste tu palabra. Eso significa algo. No lo borra todo. Pero significa algo. Sus ojos se llenan de lágrimas. Eso significa que me perdonas. La pregunta que ha estado esperando hacer durante meses. La pregunta que yo he estado evitando responder. Significa que estoy en camino de perdonarte. No hemos llegado todavía. Pero estamos caminando hacia allá. Juntos. Despacio. Y tal vez algún día lleguemos. Y podré volver a vivir aquí. No. La palabra sale firme. Definitiva. Esta es mi casa. Mi espacio. Mi santuario. Y necesitas seguir siéndolo. Pero puedes visitarme. Podemos tener cenas los domingos. Podemos reconstruir una relación. Solo que será diferente a lo que teníamos antes. Asiente. Entendiendo. Aceptando. Puedo vivir con eso. Bien. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio cómodo. No tenso. No pesado. Solo silencio. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, dice finalmente. ¿Qué? Que el amor no es suficiente. Que necesitas más que amor para que una relación funcione. Necesitas respeto. Honestidad. Confianza. Yo te amaba, mamá. Siempre te amé. Pero no te respetaba. No confiaba en ti. Y eso destruyó todo. Es verdad.
Ahora entiendo lo que papá intentaba decirme en esa carta. Que ser débil no es lo mismo que ser amable. Que necesitas columna vertebral. Que necesitas saber quién eres y defenderte. Defender a las personas que amas. Me acerco a él. Pongo mi mano en su hombro. Tu padre estaría orgulloso de que finalmente entiendas eso. Tú estás orgullosa. Estoy esperanzada. El orgullo viene después. Cuando vea que estos cambios son permanentes. No solo palabras en un momento difícil. Lo entiendo. Lo abrazo. Es el primer abrazo en 6 meses. Él llora en mi hombro. Yo no lloro. Ya no tengo más lágrimas. Las gasté todas. Ahora solo tengo fuerza. Y esperanza. Y la certeza de que sobreviví. De que Moisés me dio las herramientas. Pero yo fui quien las usó. Yo fui quien se defendió. Yo fui quien se mantuvo firme cuando todo se derrumbaba. Enrique se va 1 hora después. Yo me quedo en mi sala. En mi casa. Mirando las fotografías en la repisa. Moisés me sonríe desde una de ellas. Levanto mi taza de té hacia la foto. Lo logramos, le digo. Nos protegiste. Y yo me protegí. Juntos lo logramos. Afuera, el sol está bajando. Las rosas en el jardín siguen floreciendo. La vida sigue. Diferente. Más dura. Pero también más clara. Más honesta. Más mía. Y eso es suficiente.